Cordial saludo, apreciada tutora. Este gran equipo es el número 37, conformado por Giancarlos Carabalí Juanillo, Andrea Palacio Herrera, Abigail Restrepo Betancourt, Tatiana Tangarife Gómez y quien les habla, Luz Eneida Jiménez Aguirre, desarrollando la tarea número 4, denominada clasificación del sistema nervioso y los neurotransmisores. Para iniciar, les hablaré del enfoque del sistema nervioso. Esta es una red compleja de células, la cual tiene las principales funciones sensoriales, funciones integradoras y funciones motoras. Su estructura está dividida en dos partes. La primera es el sistema nervioso central. Este es el centro del control del cuerpo humano y a su vez se divide en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Esta conduce con formación sensorial hacia el encéfalo y envía señales motoras desde el encéfalo al resto del cuerpo. Por su parte, el encéfalo está dividido entre cuatro partes, el cerebro, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. La segunda parte del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Esta es la red de nervios que se extiende por todo el cuerpo y conecta el sistema nervioso central con los músculos, las glándulas y los órganos sensoriales. Está dividido en tres partes, los nervios, los ganglios y las terminaciones nerviosas. Los nervios tienen dos partes, los nervios craneales y los nervios espinales. Los ganglios contienen cuerpos de neuronas fuera del sistema nervioso central. Las terminaciones nerviosas transmiten información entre neuronas y células afectoras, afectan a los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico tiene una división funcional. Esta está ramificada en dos partes, el sistema nervioso somático, quien controla movimientos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo, que regula las funciones involuntarias. Este sistema nervioso autónomo está dividido en dos partes, el sistema nervioso simpático, quien prepara el cuerpo para la respuesta a la lucha o la huida, y el sistema nervioso parasimpático, quien conserva la energía y promueve la relajación, la tranquilidad del cuerpo. El sistema nervioso periférico también tiene componentes celulares, los cuales son las neuronas y las células gliales. El sistema nervioso periférico también tiene una comunicación neuronal a través de la sinapsis y, como segundo, a través de los neurotransmisores. Un ejemplo de ello es que el sistema nervioso, cuando tenemos mucho calor, se procede así. La información sensorial se transmite a través de una neurona sensorial de la médula espinal. La neurona sensorial hace sinapsis con una neurona motora en la médula espinal. Luego la neurona motora envía una señal a un músculo para que se contraiga y regule la temperatura. Como conclusión, tenemos que el sistema nervioso nos da la facilidad de interactuar con el mundo y controlar nuestro cuerpo, siendo esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Sin él no podríamos pensar, sentir, ni mucho menos movernos. Le doy la palabra a nuestro compañero Giancarlo. Estructura y función de las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas es la célula fundamental del sistema nervioso, encargada de transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. En este trabajo exploraremos del detalle, estructura y función de las neuronas para comprender mejor su papel en nuestro cuerpo. Las neuronas son esenciales para todas las funciones del sistema nervioso, incluyendo la percepción sensorial, el pensamiento, el movimiento y la regulación de los funcionamientos corporales. Sin las neuronas, nuestro cuerpo podría responder adecuadamente a los sistemas del externo ni coordinar las distintas funciones del organismo. La neurona, que también se denomina célula nerviosa, es la unidad fundamental que forma el cerebro y el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. La neurona es la célula responsable de recibir información del mundo exterior y de hacer llegar las señales para respetar nuestros desde diferentes órganos. Hay tres tipos de neuronas: unipolares, bipolares y multipolares. Tiene una única prolongación que se sale somos del cuerpo o del componente. Bipolares traen una sola función, o son dos. Unipolares son dos o numerosas neuronas que traen la acción. Hay tres funciones básicas de la neurona: recibir señales o información, integrar las señales recibidas para determinar la información debe o no ser transmitida, comunicarse señales adecuadas de células blancas o moléculas grandulas o una entre otras neuronas. Sigue nuestra compañera. Gracias, Jan. Micrófono. El micrófono. Bueno, la compañera Tatiana y yo les vamos a exponer los tipos y funciones de neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia química. Esta se encarga de transmitir señales entre las células nerviosas. ¿Qué son las células nerviosas? Son las neuronas. Los neurotransmisores son muy importantes, ya que su trabajo es permitir la comunicación entre las neuronas y además regula muchas funciones en el cuerpo, como lo es el estado de ánimo, la memoria, el sueño, el apetito y más. Bueno, ¿qué función cumple? Los neurotransmisores pueden tener efectos excitatorios o inhibidores en las neuronas, lo que significa que pueden estimular o frenar la actividad neuronal. Algunos ejemplos de neurotransmisores son la dopamina, la serotonina, la aceticolina, el GABA, el glutamato, entre otros. Bueno, acá tenemos una descripción general en un video que lo explica más detalladamente. Hay neurotransmisores que son aminoácidos o que se derivan de ellos. Por ejemplo, el ácido glutámico es un aminoácido excitatorio y el ácido aminobutírico GABA es un neurotransmisor derivado de un aminoácido que es el glutamato y tiene un efecto inhibitorio en las neuronas. Bueno, además la tirosina y el triptófano son aminoácidos esenciales que se encuentran en la dieta y que son precursores importantes de neurotransmisores. Por ejemplo, la tirosina es el precursor de la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, mientras que el triptófano es el precursor de la serotonina. Bueno, como neurotransmisores excitatorios tenemos los siguientes. Bueno, en este caso sería la adrenalina, que es también conocida como la epinefrina, que es una hormona
y un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en el cuerpo humano, especialmente en situaciones de estrés o emergencia, es producido por una glándula suprarrenal que se encuentra encima de los riñones, y esto al activarse genera aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, aumento de la presión sanguínea, mayor liberación de glucosa. En este caso se da cuando se activa la adrenalina, se libera ácidos grasos en el torrente sanguíneo que proporciona un rápido suministro de energía para las células musculares, y esto hace que las personas actúen de una manera rápida al momento de haber una emergencia. Bueno, también está la dopamina. Esta es liberada por el troncoencéfalo, pero también por el hipotálamo. Con el hipotálamo, su función principal es la inhibición de la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis, y también es llamada la hormona de la felicidad. Como inhibitorios tenemos los siguientes. Bueno, en este caso sería principalmente la serotonina, que es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en el sistema nervioso central y en diversas funciones corporales. Se produce principalmente en el cerebro, aunque también la secreta el intestino. Bueno, la serotonina está involucrada en una variedad de funciones biológicas, como la regulación del estado de ánimo, la regulación del sueño, la función cognitiva, la regulación del apetito. Bueno, en este caso, cuando las necesidades básicas como dormir, comer, tener una buena digestión están niveladas en el cuerpo humano, entonces los niveles, eso quiere decir que los niveles de serotonina están estables. Pero cuando la serotonina baja, entonces hay pérdida de sueño, pérdida de apetito, una mala digestión, y esto también acarrea que hayan síntomas de depresión y de ansiedad. Bueno, también decimos que la serotonina está ubicada, o también la secreta el intestino, cuando los alimentos ingresan a nuestro cuerpo, inmediatamente el intestino libera esta serotonina, y es la que permite que haya un movimiento del intestino y haya una buena digestión y absorción de los alimentos. Está también el ácido aminobutírico, también llamado GABA. Este regula la excitabilidad cerebral, y cuando hay deficiencia de esta, podemos ver como ejemplo los síntomas clínicos observados en pacientes enfermos de rabia. Y como moduladores está el glutamato, que es regulador en los sistemas motores, sensitivos y cognitivos. Le damos Bueno, la palabra a la compañera Andrea. Una conclusión primero. Bueno, y una breve conclusión, los neurotransmisores desempeñan roles vitales en la regulación del cuerpo y la mente, influenciando nuestra respuesta al entorno y a nuestra sensación general de bienestar. Ahora sí le damos la palabra a la compañera Andrea. Ok, y por último tenemos la transmisión sináptica. La transmisión sináptica hace referencia a la comunicación entre neuronas. Sinapsis hace referencia a unir, fijar o conectar. Esto quiere decir que la comunicación o la transmisión sináptica está compuesta por dos neuronas, una que es una neurona pre y una neurona post-sináptica. Hay dos tipos de actividad de transmisión sináptica, que son, la primera es eléctrica y la segunda es química. La sinapsis eléctrica está caracterizada porque la hendidura sináptica es mucho más estrecha con relación a la química. Entonces, en la actividad o la transmisión sináptica eléctrica, las neuronas se sienten o se conectan mucho más, digamos, directamente, debido a que la hendidura o el espacio sináptico es mucho más estrecho, y esto hace que la comunicación entre ambas neuronas sea bidireccional. Esto quiere decir que entre la neurona post-sináptica y presináptica siempre hay una comunicación inmediata, y que cada una de las actividades o de las señales que envíen una a la otra pues van a afectar a la otra neurona. Por otro lado, está caracterizada porque los cambios están directamente transmitidos y pueden activarse varias neuronas al tiempo, es decir, pueden haber varias neuronas conectadas debido a la cercanía entre ellas, y esa comunicación es sincrónica y bidireccional. Por otro lado, tenemos la transmisión sináptica química, que hace referencia a una transmisión o comunicación entre neuronas presinápticas y postsinápticas, donde el espacio sináptico es mucho más amplio, y esto hace que entre una neurona y otra pues exista algo que se llaman válvulas. Estas válvulas contienen los neurotransmisores, como lo vimos anteriormente con las compañeras, neurotransmisores como cuáles, como la serotonina, o pues otros neurotransmisores que se estén, digamos, transmitiendo en la comunicación sináptica. Este tipo de comunicación química es unidireccional. Esto quiere decir que la neurona presináptica es quien envía la comunicación a través de esa válvula y del espacio sináptico a la neurona sináptica, pero la neurona postsináptica no podría enviar nuevamente una comunicación a la anterior neurona. Por eso, digamos, tiene esa característica de ser unidireccional. ¿Con qué podemos relacionarla? Con el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una neurona que envía la comunicación a otra neurona que es receptora, pero no podría darse en sentido contrario. Entonces, hay varios ejemplos para esto. No sé si podamos ver mientras la próxima diapositiva. Y antes de hablar acerca de esta diapositiva, hay una característica de las válvulas en la comunicación sináptica química, y es que las válvulas contienen los neurotransmisores, y dependiendo de las características de esos neurotransmisores, es decir, si son planos o si son circulares, se puede determinar qué tipo de neurotransmisores son. En este video corto estamos viendo la comunicación entre dos neuronas. Este proceso sináptico refleja el proceso de aprendizaje o de creación de recuerdos. Hay un término dentro de la comunicación sináptica o la transmisión sináptica, y es la plasticidad sináptica que todos los seres humanos tenemos. La comunicación o la transmisión sináptica química es la que caracteriza la comunicación entre neuronas en nosotros como seres humanos. La sináptica o la sinapsis eléctrica es mucho más característica de los animales invertebrados y se da digamos, en comunicación sináptica, digamos, del corazón, por ejemplo, porque es mucho más estrecho y permite que el corazón esté en funcionamiento. Y volviendo a la plasticidad sináptica, pues tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el Alzheimer. Hay un término acá o una descripción de la plasticidad sináptica, y habla acerca de qué significa que la sinapsis y los circuitos sinápticos son modificables. Frecuentemente
frecuentemente se presenta en el aprendizaje y la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona o un paciente tiene un trastorno como el Alzheimer, hay algunas neuronas que van a morir debido a ese trastorno, pero las neuronas que permanecen vivas, es decir, las neuronas que logran sobrevivir, tienen esa capacidad plástica o plasticidad sináptica para no solamente sobrevivir, sino que lo que hacen es extenderse o extender sus ramificaciones para conectarse con otras neuronas y así lograr sobrevivir en esa actividad neuronal y no permitir que el cerebro muera completamente. Eso quiere decir que es como un poco la capacidad de sobrevivencia que tienen las neuronas a través de esa plasticidad sináptica, ¿sí? Por otro lado, tenemos un ejemplo de neurotransmisores que se puede dar en un estado depresivo, por ejemplo. En la anterior exposición o con las compañeras Tatiana y Abigail entendimos que la depresión está caracterizada por una baja estimulación o activación de la serotonina, que es un neurotransmisor y que está ligado al estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estado de ánimo está afectado por la baja serotonina, eso quiere decir que no hay una transmisión sináptica o una actividad sináptica adecuada y por eso el paciente se encuentra en ese estado de depresión. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Por último, pues transmitimos la bibliografía y las referencias que utilizamos para este contenido y esperamos que les guste esta presentación tutora.